Buenos días, gracias a todos por conectarse. Bienvenidos a nuestro webinar Nuevas tendencias de fiscalización en precios de transferencia. El día de hoy nos va a estar acompañando John Rivera, gerente de la línea de impuestos, y Julián Montoya, especialista en precios de transferencia. Antes de iniciar, les voy a dar unos tips para el correcto desarrollo del evento. Este seminario web está siendo grabado y será publicado en el canal de YouTube de Amezquita. La herramienta está configurada para que solo los moderadores tengan el micrófono abierto. Los asistentes pueden realizar preguntas a través del chat. Estas serán respondidas finalizando la sesión en un espacio designado para esto. Al finalizar el evento, les compartiremos un formulario de retroalimentación de la sesión. Le doy paso a Julián Montoya. Bueno, buenos días a todos. Ya lo mencionó, pues la idea de la presentación del día de hoy es conocer un poco sobre cómo son los procesos de fiscalización en materia de precios de transferencia y digamos cuáles han sido los principales avances que ha tenido o que han tenido las auditorías en materia de precios de transferencia, ¿sí? Entonces, pues antes de empezar es importante realizar una breve inducción o una breve introducción de cómo es este proceso de fiscalización, ¿sí? Entonces, hay que partir del hecho de que precios de transferencia lleva alrededor de una vigencia de 20 años en Colombia, desde su incorporación alrededor de el 2002, ¿sí? Y desde entonces cada vez más se ha ido complejizando en función con las actualizaciones que han presentado los lineamientos y las directrices de la OECD, ¿sí? Y en especial, pues con la evolución que ha tenido durante los últimos años las acciones del Plan BEPS, ¿sí? Cuyas acciones, pues básicamente están enfocadas o fueron emitidas con el fin de evitar que se presentara la erosión artificiosa de la base gravable por parte de algunos contribuyentes, en especial de los contribuyentes que pertenecen a grandes grupos multinacionales, ¿sí? Entonces, a partir de allí se ha visto una evolución en las auditorías de precios de transferencia que termina yendo mucho más allá de los temas, eh, los temas de fondo, perdón, de los temas de forma, y se ha enfocado durante los últimos años en los temas de fondo de la documentación comprobatoria, ¿sí? Y digamos, esta especialización y que ahora las auditorías se enfoquen en temas de fondo, ha generado que todas estas auditorías terminen en correcciones de las declaraciones tributarias de los contribuyentes, ¿sí? Especialmente generando que se rechacen costos asociados a operaciones con vinculados económicos o que se incluyan ingresos también de transacciones que se realizan ya sea con vinculados económicos o con jurisdicciones no cooperantes de bajo nula imposición, ¿sí? Que no fueron valoradas adecuadamente por los contribuyentes. Entonces, a partir, digamos, de, de estos avances que ha presentado la administración tributaria, se ha visto una evolución una evolución en la forma en que la DIAN realiza las fiscalizaciones, pasando de aspectos meramente formales, como lo son el evaluar que el contribuyente haya presentado sus obligaciones durante el tiempo establecido, ¿sí? A fiscalizaciones, como lo mencionaba, enfocadas ya en temas de fondo, en revisar que los contribuyentes que pertenecen a ciertos sectores estratégicos de la economía cumplan con las obligaciones de precios de transferencia y en revisar que los resultados que arrojan el informe local de la documentación comprobatoria cumpla con el principio de plena competencia, ¿sí? Estos avances en los procesos de fiscalización que se han presentado termina siendo el resultado del mayor acceso a la información que ahora tienen las administraciones tributarias, porque esto no es solo de la administración tributaria colombiana, sino que es un tema que se ha visto regionalmente
en donde a través, como lo mencionaba, digamos, de los avances y de la implementación de las acciones del Plan BEPS, las administraciones tributarias cada vez tienen mayor información y ya no solamente se limitan a la información que reporte el contribuyente en sus obligaciones de precios de transferencia y en las demás obligaciones tributarias, sino que también tiene información del grupo multinacional a través de los reportes país por país y del reporte y del informe maestro, el reporte informe maestro, que facilitan pues a las autoridades determinar cuál es el papel que desempeña el contribuyente dentro del grupo multinacional, ¿sí? Entonces estos informes en última le están dando una visión general a la DIAN de cuáles son las funciones que desarrolla el contribuyente colombiano, cuáles son los activos que está utilizando en la operación con sus contrapartes y cuáles son los riesgos que determina o cuáles son los riesgos que asume por las operaciones que realiza con sus compañías vinculadas, ¿sí? Entonces, digamos que con base en esta breve introducción, la idea de la charla del día de hoy es compartirles a todos un poco de lo que es la auditoría en precios de transferencia, cuáles son los factores que inciden en que la administración tributaria realice una auditoría en precios de transferencia y pues brindarles algunos aspectos o algunos puntos importantes a tener en cuenta con el fin de que las operaciones que se realicen con vinculados se documenten adecuadamente y pues se puedan evitar estos procesos de auditoría, ¿sí? Para eso, en el día de hoy vamos a revisar las tres obligaciones que principalmente presentan los contribuyentes. Entonces, en primera instancia, vamos a revisar la declaración informativa. En esta declaración informativa, pues vamos a revisar los aspectos de forma, que es principalmente donde se basan las fiscalizaciones, y a revisar rápidamente cuáles son las sanciones que se imponen cuando se encuentran en las auditorías falencias en esta declaración. Posteriormente vamos a revisar las fiscalizaciones al informe local. En este informe local pues vamos a mirar los cuestionamientos de fondo, cuáles son las causantes de fiscalización por parte de la administración tributaria. Y por último pues dar algunos pequeños tips o formas en las cuales se debería presentar la documentación comprobatoria, en especial el informe local, con el fin de evitar estas fiscalizaciones por parte de la administración tributaria. Y finalmente, vamos a terminar hablando con el informe maestro, mirar cuáles son los cuestionamientos que ha hecho la administración tributaria en torno al informe maestro y cuál es el régimen sancionatorio que aplica para este informe. Listo. Entonces, entrando con la declaración informativa, como lo había mencionado anteriormente, pues la administración tributaria puede realizar procesos de fiscalización enfocados ya sea en temas de fondo o de forma. Para el caso de la fiscalización a las declaraciones informativas, generalmente están enfocadas las auditorías en temas de forma, en donde las auditorías buscan gestionar y garantizar el cumplimiento oportuno de esta obligación para los contribuyentes. ¿Esto qué quiere decir? Esto se va a traducir a que las fiscalizaciones de forma que se realizan a las declaraciones informativas van a ser, digamos, un punto de partida, va a ser la verificación preliminar, ¿sí? Y se va a convertir en un punto de partida. Se van a convertir en el punto de partida para las administraciones tributarias para posteriormente seguir con las auditorías de precios de transparencia, ¿sí? Dentro de estas auditorías digamos, de la declaración informativa que están más relacionadas con temas de forma, vamos a tener, por ejemplo, el cumplimiento de todo lo que tiene que ver con las obligaciones formales, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar eh, que se van a generar auditorías si el contribuyente o la DIAN va a indagar si el contribuyente presentó la declaración informativa de precios de transferencia en los plazos señalados de acuerdo con el calendario tributario del periodo que se esté analizando, ¿sí? Entonces van a revisar, la administración tributaria va a revisar
que la compañía no se encuentre en extemporaneidad. También van a estar encaminadas, digamos, estas auditorías en realizar la verificación o la validación de la información que contiene la declaración informativa, ¿sí? Entonces, para esto, van a revisar el formato 1125, el cual es el prevalidador. Es el XML que se carga la DIAN, que también es conocido como la hoja 2 de la declaración informativa, en donde básicamente se diligencian conceptos específicos de la operación, ¿sí? Entonces, en este formato, en este 1125, se presentan o se diligencian campos como la identificación de la parte con la cual se realizó la operación, cuál es la operación que realicé con mi vinculado, el número de identificación del vinculado del exterior, el monto de la operación, si la operación fue tomada como deducible en renta. Digamos que estos son los principales campos que se diligencian al momento de presentar la declaración informativa cuando el contribuyente solamente tiene la obligación de presentar la declaración informativa. Si el contribuyente también tiene eh, la obligación de presentar el informe local, pues vamos a completar la declaración informativa con información un poco más específica, que ya está más relacionada hacia cuál fue el método utilizado para analizar la operación, cuál es el rango estadístico eh, con el cual se realizó el estudio, si fue un rango intercuartil, si es un rango completo, cuál fue el indicador de rentabilidad para analizar la operación, determinar cuál fue la parte analizada, si fue la parte colombiana, si fue la parte del exterior, y cuál fue cuál fue la información financiera utilizada en el análisis de precios de transferencia, si fue un análisis segmentado, si fue un análisis global. Digamos que esos son a grandes rasgos los apéndices que contiene esta declaración informativa, ¿sí? Y digamos, otro tema que vamos a tener con las auditorías que realiza la Administración Tributaria es que está relacionada con los cruces de información, ¿sí? Entonces, este es un punto muy importante porque, como lo mencionaba ahorita, lo que va a hacer la administración tributaria en primera instancia es verificar cuáles fueron los datos que se consagraron en la declaración informativa en este formato 1125, y con base en eso puede realizar cruce o hace cruces de información con las demás obligaciones tributarias del contribuyente, en especial con información exógena. Entonces, los principales cruces de información que hace es verificar que los montos de las operaciones que yo tengo declarados en mi declaración informativa coincidan con las operaciones que tengo consagradas en los formatos de información exógena, en especial en el formato 1001 y 1007, que corresponden a ingresos y a los costos y deducciones, ¿sí? Igualmente que los conceptos que están declarados tanto en precios de transferencia como en la información exógena coincidan, ¿sí? De pronto, y esto es uno de los casos que pasa mucho, es que en precios de transferencia tenemos una operación, eh, como ejemplo, tenemos registrado la operación como un servicio administrativo, pero en medios magnéticos lo teníamos reportado como una asistencia técnica, como un servicio técnico, ¿sí? Entonces es mirar la congruencia que se tiene entre estos dos formatos, y con base en eso, pues la autoridad tributaria puede realizar fiscalizaciones. Otro instrumento utilizado, pues es la conciliación fiscal, en donde también se realizan, digamos, cruces de información. No sé si, John, tú puedes ampliar un poco más de información en torno digamos, a los aspectos importantes que se deben tener en cuenta al momento, digamos, de hacer el cruce de información entre la declaración informativa y la conciliación fiscal. Claro que sí, Julián, muy buenos días para todos. Que todo vaya muy bien. Bueno, respecto al tema de la conciliación fiscal, es un punto muy importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si bien la conciliación fiscal, como todos saben, es un anexo a la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios,
para cada año y que se debe presentar primero que este tipo de impuesto, por el cual inclusive vienen todos los temas de ajustes de precios de transferencia o hace también anexo en lo que es el estudio de precios de transferencia y su declaración, ¿no?, informativa. Este tema de la conciliación fiscal es importante porque nos ayuda a planificar a nosotros claramente el tema con anticipación, el tema de precios de transferencia. ¿Qué quiere decir con esto? Pues esta conciliación tributaria o más bien fiscal, que es el formato 2516 para personas jurídicas, eh, trae consigo unos renglones específicos donde nos pueden mostrar o nos muestra realmente cuáles son los ajustes que surgieron a través del análisis del estudio de precios de transferencia. Entonces, ¿qué nos está diciendo prácticamente esta conciliación? Y es cuando nosotros tenemos o vamos a presentar la declaración del impuesto sobre la renta con este formato, pues nos está diciendo es que tenemos que anticiparnos en la realización de este tipo de precios de transferencia o estudios, ¿cierto? Para poder identificar si existen o no durante el periodo ajustes que puedan afectar el impuesto sobre la renta. Y con esto nos ayuda a nosotros a planificar, a hacer esta planeación a nivel de precios y de impuestos sobre la renta, ¿cierto? Para poder mitigar de pronto riesgos posteriores que pudieran surgir si, por ejemplo, los contribuyentes no han presentado o no han realizado el análisis de sus estudios de precio de transferencia o esa planeación, ¿cierto? Y la presentan posteriormente y se identifican de pronto riesgos que pudieran ser, digámoslo así, cuestionados por parte de la administración tributaria o que surgieran dentro de esos análisis ajustes que pudieran afectar y que llevaran consigo las correcciones a nivel de la declaración del impuesto sobre la renta y claramente, obviamente, el formato 2516. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, el tema de la conciliación fiscal formato 2516, porque si bien nosotros tenemos estos renglones específicos para los ajustes, lo que nos está permitiendo es podernos anticipar a que surgieran o a realizar un análisis antes de la presentación del impuesto a la renta e incluso de, obviamente, el 2516 que se presenta primero que la renta, ¿cierto? Para poder identificar si existen o no ajustes y poder estar tranquilos respecto al impuesto sobre la renta, ¿no? Recordemos que, pues, obviamente, el análisis son operaciones con vinculados del exterior y pues claramente, pues Julián va a ampliarnos un poco más esta información. ¿Listo, Julián? Perfecto. Pero Julián, cuéntanos un poco más sobre el tema de las sanciones a nivel de precios de transferencia. Julián. Creo que se congeló. Vamos a darle un minuto para ver si se restablece la conexión. Entonces, bueno, continuando, pues eh, es importante ya, estamos viendo estas cuestiones. Aló, ¿me, me, me oyen? Como les decía, entonces, estos cuestionamientos, mejor. No, aún no te oímos bien, te oyes entrecortado. Si quieres, apaga la cámara y volvemos a intentar. Listo. Ahora, listo.
Listo. Tú me dices sí. Ahí ya. Vamos a darle un minuto a Julián que va a salir y volver a ingresar a ver si la conexión se restablece. Ahora sí, ¿me escuchas mejor? Ya te vimos perfecto. Listo, perfecto. Entonces, como lo comentaba John, la idea también es explicar un poco el régimen sancionatorio y, digamos, todos estos temas de forma, pues están contemplados en el régimen sancionatorio de precios de transferencia, ¿sí? Y aquí es importante recordar que precios de transferencia tiene un régimen sancionatorio especial. Entonces, para cada una, digamos, de estas inconsistencias en temas de forma que se pueden presentar, el régimen sancionatorio contempla una sanción específica. Entonces, vamos a tener sanciones por extemporaneidad y las sanciones de extemporaneidad se dividen en dos, ¿sí? Primero, va a ser del 0,02% si yo presento extemporáneamente mi declaración informativa dentro de los primeros 5 días hábiles después del vencimiento. Y voy a tener una sanción del 0,1% sobre la totalidad de las operaciones registradas en la declaración informativa si presento mi declaración informativa extemporánea con posterioridad a estos primeros 5 días hábiles después del vencimiento. En cuanto a las inconsistencias, que vamos a tener un 0,6% del valor de la operación con la cual se presentó la inconsistencia, y pues como lo mencionábamos, las inconsistencias la principal forma que tiene la administración tributaria de verificarlas es con los cruces de información que realiza tanto a la información exógena como a la conciliación fiscal o de pronto a temas ya más aduaneros en donde pueden revisar eh, la cantidad de mercancías que yo estoy importando y con base en eso pues determinar si existe una inconsistencia. En cuanto a la información la omisión de información, vamos a tener una sanción del 1,3% si la operación respecto a la cual omití información corresponde con vinculados económicos, ya sea domiciliados en el exterior o en zona franca, o vamos a tener una sanción del 2,6% sobre la operación con la cual omití información si esta información corresponde a jurisdicciones no cooperantes o de baja y nula imposición. Y por último, vamos a tener la no presentación de la declaración informativa. Entonces, para la no presentación de la declaración informativa se contempla una sanción del 4% sobre el total de las operaciones y el desconocimiento de los ingresos, costos y gastos asociados a esas operaciones, ¿sí? Con la declaración informativa pasa un tema importante y es que como tal es una declaración que se debe presentar a la administración tributaria.
Entonces, la mala liquidación o la no liquidación de estas sanciones va a generar que la autoridad tributaria incremente en un 30% las sanciones a que hayan lugar. Entonces, es muy importante tener en cuenta, digamos, este aspecto, que si las sanciones no son liquidadas correctamente o si yo no las liquido, la administración tributaria podrá proceder a aumentar en un 30% este tipo de sanciones. Perfecto, Julián. Pero cuéntanos un poco más, entonces, cómo se comporta el régimen sancionatorio en torno a las fiscalizaciones de la documentación comprobatoria. Listo, perfecto. Juli, ¿vas a responder o puedo entrar aquí a Si contarles? quieres, sí, si quieres. Listo, perfecto. A todos los que están conectados, les cuento que en este momento están viendo en su pantalla un código QR. Si están interesados en agendar una sesión personalizada con alguno de nuestros expertos para profundizar en este tema de precios de transferencia o cualquier otro relacionado con la línea de impuestos, pueden escanear el código QR o pueden ingresar al link que les estamos dejando en este momento en el chat para ingresar sus datos y lo más pronto posible nos estaremos poniendo en contacto con ustedes para agendar la sesión personalizada. Gracias. Listo. Entonces, ahora sí, dando respuesta a la pregunta que me hacía John, pues este informe maestro es, de entrada, es el que mayor avance ha presentado en torno a las auditorías que realizan las administraciones tributarias de precios de transferencia, ¿sí? Puesto que el informe local termina siendo el pilar que tiene tanto el contribuyente como la administración tributaria para demostrar que se está cumpliendo con el principio de plena competencia, el cual es digamos, es el principio rector de todo este tema de precios de transparencia. ¿Sí? Recordemos que el principio de plena competencia, básicamente, a grandes rasgos, lo que busca es evaluar que la operación que yo realicé con mi vinculado económico, yo la pueda realizar también con un tercero independiente, basándome, digamos, en las mismas características que tiene la operación, ¿sí? Entonces, digamos, en las principales evoluciones, ¿sí? Aquí se empiezan a ver en el informe local y es que ya se dejan un poco de lado, digamos, no se desechan, pero sí se dejan un poco de lado todas las fiscalizaciones de temas de forma y se empiezan a tocar un poco más de temas de fondo, ¿sí? En donde la administración tributaria entra a realizar verificaciones de las operaciones y esto termina, digamos, siendo la esencia sobre la cual las administraciones terminan realizando las fiscalizaciones, ¿sí? Entonces, en estas fiscalizaciones a los informes locales se empiezan a dar más temas de esencia sobre forma, ¿sí? En demostrar que en demostrar la realidad o la sustancia de la operación, ¿sí? Que no, digamos, que no quede simplemente en el hecho de que se presentó la obligación de cumplir con el informe local y con los apartados que pide el informe local, sino que en realidad este informe demuestre que se está cumpliendo con el principio de plena competencia de acuerdo a la operación y a la metodología seleccionada por el contribuyente para la operación que realizó con el vinculado económico. ¿Sí? Entonces, antes de iniciar con los cuestionamientos de fondo que puede realizar la administración tributaria a los diferentes tipos de operaciones que presentan los contribuyentes, que digamos básicamente van a estar resumidos en las operaciones de commodities, las operaciones para los contribuyentes que son distribuidores, las operaciones de prestación de servicios, de regalías y operaciones de financiamiento. Antes de iniciar con todo esto, es importante recalcar que todas las fiscalizaciones de precios de transferencia que realiza la Administración Tributaria al informe local parten del análisis funcional que el contribuyente plasma en el estudio, ¿sí? Entonces, por esto, digamos, es importante que se plasme correctamente el análisis funcional que realiza el contribuyente en función
de la operación que está desarrollando con su vinculado. Y para plasmar correctamente, digamos, análisis funcional, digamos, es importante hacerse unos cuestionamientos. Y el primero es, ¿qué vamos a evaluar? ¿Sí? Vamos a identificar inicialmente cuál es la operación que se va a documentar. Posterior a eso, pues debemos identificar cuáles son las funciones que yo desarrollo dentro de esa operación y qué otras funciones son necesarias a cabo que se desarrollen, que de pronto desarrolle yo o desarrolle mi parte, mi contraparte con la cual realizo la operación para que se lleve a cabo esta operación, ¿sí? Con base en eso, vamos a tener que revisar cuáles son las funciones que estamos realizando, ¿sí? Entonces vamos a revisar si de pronto como contribuyente, aparte de la operación que yo realizo, desempeño funciones de diseño, de fabricación, de ensamblaje, de ventas, de comercialización, de marketing, y todas estas funciones pues van a ir perfilando cómo yo debería ir analizando la operación, ¿sí? Una vez yo perfile cuáles son las funciones que desarrollo con base en la operación que estoy realizando con mi vinculado, tenemos que determinar cuáles son los activos involucrados en la operación, ¿sí? Entonces, para esto es importante determinar qué activos están inmersos o qué activos yo utilizo para que la operación se lleve a cabo con mi vinculado porque, digamos, no es lo mismo hablar, digamos, y por ejemplo, ponerlo a manera de ejemplo, de un contribuyente que realice operaciones de maquila, ¿sí? No va a utilizar los mismos activos, un contribuyente que realice una operación netamente de maquila, a aquel contribuyente que dentro de su operación pues realice toda la transformación directa del producto. Entonces, digamos, vamos a tener ahí una diferenciación de los productos. Y por último, fijar aquí el análisis de riesgo, ¿sí? Entonces, digamos, este análisis de riesgo termina siendo el último apartado que debemos determinar al momento de realizar el análisis funcional y como lo dice, pues es determinar cuáles son los riesgos que yo estoy asumiendo o inherentes a la operación que voy a realizar o que estoy realizando con mi vinculado económico, ¿sí? Y digamos, este tema de los riesgos es muy importante porque en base a los riesgos, pues también va a estar definida mi rentabilidad, ¿sí? A menores riesgos, yo asuma dentro de mi operación, pues menor porcentaje de rentabilidad podría yo adjudicar, ¿sí? Y aquí, digamos, el ejemplo más claro es cuando se realizan procesos de distribución. No es lo mismo tener un distribuidor de bajo riesgo, ¿sí? En donde todos los procesos de compra, no sé, a manera de ejemplo, los realiza por internet con su vinculado y, digamos, dentro del proceso de distribución, el vinculado puede hacer que llegue directamente al cliente final a un distribuidor que dentro de su proceso de distribución tiene una bodega, el inventario llega a esta bodega, pueden darse pérdidas por inventario, ¿sí? Entonces, digamos que esa asunción de riesgo, esa delimitación de los riesgos que yo tengo dentro de mi operación, se va a volver un punto fundamental para determinar el análisis funcional de precios de transferencia. Entonces, como lo mencionaba, entonces el fundamentar bien este análisis funcional, pues va a dar una breve indicación a la administración tributaria de cuál puede ser mi rentabilidad asociada, ¿sí? Entre más funciones yo desarrolle, entre más activos yo involucre en mi operación y entre más riesgos asuma, pues lo más lógico y coherente es que mi retribución por esa operación sea mayor que si mis activos utilizados y mis riesgos asumidos y las funciones que yo realice fueran menores, entonces pues tendríamos que tener una rentabilidad menor de acuerdo, digamos, a los análisis de comparabilidad, o se podría justificar mejor que yo tuviera una menor rentabilidad, ¿sí? Ejercicio que desarrolla la administración tributaria a la hora de realizar o de entender cuáles son las operaciones o de cómo se estructura la operación que yo realizo con mi vinculado.
Ya entrando en materia de cuáles son los principales cuestionamientos de fondo que realiza la administración tributaria a las operaciones en específico, tenemos en primera instancia pues las operaciones con commodities. Y aquí digamos, cuáles son las principales causantes que se encuentran. Primero, la utilización del método TU, del margen transaccional, y aquí es importante tener en cuenta que la normativa colombiana cita que el método o sea, que el método predilecto para analizar operaciones que involucren commodities es el método PC, el precio comparable no controlado, y pues debe utilizarse teniendo en cuenta ya sea transacciones que yo realice con terceros independientes o con precios de cotización. Y estos precios de cotización pueden ser tomados ya sea de un mercado de intercambio, ¿sí? Ya sea nacional o extranjero, o de organizaciones que fijen precios o de agencias gubernamentales, ¿sí? Sin embargo, lo que se ha encontrado o una de las principales causantes de fiscalización en torno a esto es que para operaciones con commodities se utiliza el margen transaccional. Y digamos, aquí es importante mencionar que la normativa lo permite, la normativa permite que se utilice el método TU. Sin embargo, los contribuyentes deben exponer las razones económicas, técnicas y financieras, perdón, que conlleven a la utilización de este método. Y este es, digamos, el principal problema en el que radica, que muchas veces simplemente se utiliza el método TU sin dar una breve explicación de por qué se rechaza el método PC, teniendo en cuenta que, digamos, los commodities cumplen, digamos, unas condiciones específicas para poder ser evaluados bajo el método PC, ¿sí? Y otro de los temas que se tienen en torno a los commodities son los ajustes excesivos que realizan los contribuyentes, ¿sí? Entonces, entre más ajustes yo como contribuyente realice eh, a mi información, pues en últimas va generando que se genere un desgaste en la comparabilidad, ¿sí? Entre más ajustes yo tenga que realizar para demostrar que mi operación es comparable con sí, para demostrar que mi operación es comparable y demostrar un grado de comparabilidad, pues más complicado se va a volver para la administración tributaria poder verificar esos ajustes. Entonces, frente a esto, si yo realizo una gran cantidad de ajustes, pues de entrada tendría que empezar a revisar si en realidad estoy utilizando el método más adecuado, ¿sí? Porque la idea, digamos, de los métodos de precios de transferencia es realizar la menor cantidad de ajustes necesarios, ¿sí? Los ajustes son válidos, ¿sí? Pero la idea es realizar la menor cantidad o entrar a revisar si de pronto deba cambiar mis comparables, si de pronto no estoy seleccionando de forma adecuada mis comparables y por eso estoy realizando una gran cantidad de ajustes. Digamos, estos son los temas más importantes tocados en torno a commodities. En torno a las operaciones de distribución, pues como ya lo había mencionado antes, está muy relacionada con el uso erróneo del método de precio de reventa. Y el precio de reventa principalmente, digamos, debe ser utilizado cuando se realizan procesos de distribución de bajo riesgo, ¿sí? Que era lo que les mencionaba hace un momento. Sin embargo, se encuentra que en muchos casos los procesos de distribución no son de bajo riesgo y no es simplemente una distribución en donde yo le compro a mi vinculado y revendo a un tercero, sino que también se desarrollan otro tipo de funciones como son funciones de mercadeo, de publicidad, que nos llevan a tener, digamos, unos gastos operacionales, unos gastos de administración asociados a esa operación. Entonces, al tratarse de un margen, al tratarse, digamos, el precio de reventa, en un margen que se analiza a un nivel bruto, ¿sí? En un indicador bruto, pues no es el más adecuado para analizar las operaciones eh,
de distribución cuando la compañía colombiana desarrolla, digamos, funciones que son importantes o que son significativas para realizar ese proceso de distribución. En este caso, pues lo más recomendable es siempre utilizar el margen operacional, teniendo en cuenta que, digamos, este margen pues va a recoger tanto los costos directos asociados a nivel bruto de la operación como los gastos de administración y gastos de venta que se puedan ver involucrados dentro de la operación. En cuanto a la operación de servicios, ¿qué vamos a tener? Lo que, digamos que el elemento fundamental frente a digamos, a las revisiones e investigaciones por parte del fisco es poder garantizar que realmente se realizó la prestación del servicio, ¿sí? Que exista la realidad del servicio y que se pueda verificar que en realidad hubo un beneficio, o sea, que la compañía obtuvo un beneficio al contratar este servicio. Eh, para identificar, digamos, que hubo un beneficio, pues no hay una prueba reina en la cual yo pueda demostrar directamente que el beneficio se prestó o yo recibí el servicio, ¿sí? No hay un soporte único porque, digamos, todas las prestaciones de servicio son diferentes y el contribuyente, pues, digamos, debe tener la forma de verificar que en realidad se prestó el servicio o recibió el servicio. Entonces, pues digamos, aquí la recomendación es que cuando yo esté pagando por un servicio, pues saber cuál va a ser el entregable de ese servicio, poder contar o determinar cuáles fueron las horas que se me asignaron a ese servicio, si de pronto hubo procesos de capacitación. Importante también en algunos servicios tener el registro. El tener registrado, perdón, el contrato ante la administración tributaria es un requisito de deducibilidad en algunos servicios. Y pues digamos, es el principal punto a tener en cuenta en torno a los servicios. No sé, John, si tú puedes ampliar un poco más, digamos, la información en torno a qué otras características se deberían tener en cuenta para la deducibilidad de los servicios. Perfecto, Julián. Mira, parte de lo que mencionas que pudiera ser objeto de fiscalización por parte de la administración tributaria, los servicios cumplen con una característica especial y no solamente los servicios, sino también, por ejemplo, las regalías y otros tipos digámosle, de operaciones que tienen entre compañías vinculadas y no solamente vinculadas, sino también con terceros. Y es el tema del cumplimiento de la retención a la fuente y en algunos casos, obviamente, el registro de los contratos cuando estamos hablando de importación de tecnología. Y cuando hablamos de importación de tecnología, pues claramente y muy técnicamente les menciono es tener muy en cuenta lo que es la resolución 062 del año 2014, ¿no? Entonces es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque en base a esto, algunos servicios pueden ser clasificados como importación de tecnología y en ese sentido tienen que surtir un registro de ese tipo de contratos. Y es uno de los requisitos primordiales para poder tener la deducibilidad de cara al impuesto sobre la renta, ¿cierto? Y no solamente es uno de los requisitos, sino que también se debe cumplir con un tema de retenciones en la fuente de aplicar. Y aquí es importante tener en cuenta no solamente aquellos países con los cuales tenemos un convenio de doble imposición, ¿cierto? O un tratado de doble imposición, que mencionábamos que Colombia tiene suscritos ya aproximadamente unos 12, 13 contratos más o menos con diferentes países. El último fue, uno de los últimos fue claramente con Londres, que trae consigo una cláusula de la nación más favorecida y que posteriormente vamos a revisar si podemos hablar del tema, ¿no? Pero claramente en temas de servicios es importante tener en cuenta lo que es las retenciones y los registros en caso tal de que lo que sea importación de tecnología, ¿no? Entonces, no solamente a nivel del análisis de las compañías, a nivel de proceso de transferencia, que se hayan cumplido con los requisitos para el tema de plena competencia, ¿cierto? El arm's length que le llaman a nivel o a título de inglés, en precios de transferencia, sino también tener en cuenta el tema de las retenciones en la fuente y aquellos registros de este tipo de contratos. Y que efectivamente tenga digámoslo coloquialmente, esa sustancia a nivel para que sean considerados servicios y obviamente lo que mencionaba Julián, el tema de los entregables, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta para efectos de la deducibilidad en el impuesto sobre la renta.
Muchas veces estos cuestionamientos terminan siendo onerosos para las compañías en caso tal, por ejemplo, de que sí estamos practicando la retención en la fuente, tanto a nivel del impuesto sobre la renta como a título de IVA, pero se nos ha olvidado, por ejemplo, que hay que registrar aquellos contratos que son o se consideran como importación de tecnología, que están mencionados, y uno de ellos es el tema de marcas, temas de licencias, asistencias técnicas, servicios técnicos, y si no tenemos registrado estos, es causal para que la administración pueda cuestionarlos y, por ende, rechazar este tipo de gastos que en algunas compañías resulta siendo oneroso y pues terminan siendo perjudiciales a nivel del impuesto sobre la renta, porque posteriormente, ya después de haber identificado, aún así estén bajo el análisis de precio de transferencia dentro de los precios de mercado, pues al ser requisito, pues resulta siendo oneroso para las compañías, no solamente por el rechazo de ese gasto, que termina siendo para algunas compañías muy alto, como lo mencionaba, termina también siendo un tema de riesgo a nivel de sancionatorio e intereses que podrían aplicarse, excepto por algunas reglas que pueden existir en específico, como temas de que si tenemos un saldo a favor, pues los intereses no correrían en ese sentido, pero y otros temas. Pero es importante tener en cuenta esto tanto para los servicios como para la regalía. La regalía es un punto importante también a tener en cuenta con qué país estamos realizando nosotros, y me adelanto un poco aquí para lo que os voy a hablar ahorita de regalías, Julián, y es por el tema de los tratados de doble imposición, y es que existe una cápite, o digámoslo así, un artículo en específico para cada uno de estos tratados que habla solamente y específicamente del tema de las regalías. Y es importante tener en cuenta esto para las compañías que tienen este tipo de transacciones con vinculados del exterior, analizar si se encuentran dentro de este tipo de tratados, ¿cierto? Para poder aplicar una retención muchísimo menor, que es los requisitos, como les mencionaba, para el tema de la posibilidad de este tipo de servicios o de las regalías en este caso que estamos hablando. ¿Listo? Listo, perfecto. Sí, y pues como lo mencionabas, en torno a las regalías, pues digamos, hay unos cuestionamientos, principalmente se generan por el pago por otros conceptos y van más enmarcados en torno a que yo como contribuyente estoy realizando el pago de una regalía por concepto de marca. Sin embargo, dentro también registro conceptos por publicidad o por mercadeo, ¿sí? Teniendo en cuenta que, digamos, estos, al yo estar pagando una regalía por concepto de marca, estos conceptos de publicidad y de mercadeo deberían estar a cargo de la jurisdicción que tiene, que es la propietaria, digamos, de la marca, ¿sí? Igualmente, también se presentan fiscalizaciones en torno a mantenimientos de marca, en donde Colombia realiza todo el proceso de mantenimiento, de mejora, digamos, de todas estas patentes, de todos estos software o de las marcas. Sin embargo, se genera el cobro por la regalía, ¿sí? Y Colombia no recibe ninguna retribución por, digamos, por todo este proceso de mantenimiento. Otro caso que se ha encontrado es eh, hechos en donde Colombia genera la creación de la marca del intangible. Esta contraparte, pues, eh, después pasa a cobrar una comisión o, bueno, pues, en este caso es una regalía a Colombia. Y Colombia en su momento de la sesión pues no realizó ninguna, digamos, ninguna enajenación. Entonces son puntos que tiene en cuenta la administración tributaria a la hora de determinar las operaciones con regalías. ¿Qué más tenemos? Tenemos ahora las operaciones eh, las operaciones de financiamiento. Y con las operaciones de financiamiento pues tenemos un punto importante, y es la determinación de que se estén cumpliendo eh, con los apartados que exige la normativa. En el artículo 260-4 del Estatuto Tributario se fijan, digamos, unos criterios que se deben tener en cuenta para determinar la deducibilidad de un préstamo, ¿sí? Entonces, primero, pues determinar cuál es la solvencia que tengo yo como acreedor del préstamo. Segundo,
determinar cuál es mi riesgo crediticio. Con base en eso, pues digamos, también se van a encontrar unas diferencias en la tasa de interés que me van a cobrar a mí, cuál va a ser el plazo en el cual me van a entregar el préstamo, si de pronto existe alguna garantía, ¿sí? Entonces, digamos, son todos estos factores que se deben analizar en conjunto a la hora de determinar si mi operación de financiamiento cumple con el principio de plena competencia. Y lo que básicamente pasa con este tema de operaciones de financiamiento es que los contribuyentes se limitan a determinar si mi tasa de interés está acorde con el valor de mercado, sin tener en cuenta, digamos, todos estos apartados que se deben tener, que se deben mirar en conjunto para determinar mi operación de financiamiento. Aquí también hay un tema importante que de pronto tú, John, lo puedes ampliar un poco más, y es el tema de la subcapitalización, para tenerlo en cuenta también en la deducibilidad de los intereses. Perfecto, Julián. Claramente, a nivel de nuestro estatuto tributario, que es como nuestra norma nacional, digámoslo así, en el sentido de que es la norma que regula todo lo que tiene que ver con el impuesto sobre la renta y sus deducciones y temas de ingresos. El tema del artículo 118-1 del Estatuto Tributario nos habla de la subcapitalización y es sobre básicamente poder tener en cuenta que estas deudas no pueden superar 2 veces, ¿cierto? Superar lo que contiene mi patrimonio líquido, que son 2 veces. Entonces, lo que le llamamos la regla del 2-a-1. Y es que estas deudas promedio ponderado que me menciona a mí este artículo no me permite tomar como deducibles aquellos intereses de aquellas deudas que en promedio ponderado pues me superan estas 2 veces de mi patrimonio líquido. Entonces, todas aquellas intereses que yo vaya a pagar a nivel de el término de subcapitalización, y se llama así es porque claramente muchas compañías eh, mencionaron que querían era adquirir por medio de sus vinculados créditos y no claramente capitalizar este tipo de deuda, ¿cierto? Lo manejaron de esa manera a nivel de ese concepto. Y es que aquellos intereses que yo pague por este tipo de préstamos que tenga con estas compañías a nivel de endeudamiento con mis vinculados, sean nacionales o del exterior, que este podría ser el caso que están mencionando para el caso de precios de transferencia, pues aquellas deudas que me superan 2 veces mi patrimonio líquido para efectos fiscales. Recordemos que el patrimonio líquido son mis activos menos mis pasivos, ¿cierto? En ese sentido, pues esa proporción que supere a nivel porcentual mi patrimonio, pues será aplicado claramente a la deducibilidad de los intereses y serán obviamente un gasto no deducible. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta porque es una de las reglas que tenemos, ¿no? Para el tema de las operaciones de financiamiento que tenemos con nuestros vinculados, sean bien nacionales o del exterior, para el caso de precios de transferencia que debemos tener en cuenta para el análisis y poder llevar a cabo toda la deducción de sus intereses que tengamos con nuestras vinculadas, ¿no? Entonces es importante esto. Recordemos, artículo 108-1 del Estatuto Tributario. Aquí nos dan las directrices claramente de cómo deben ser calculados estos promedios ponderados para identificar realmente si puedo tomarme como deducibles o no todos estos intereses que tenga con deudas o financiamiento o operaciones de financiamiento con mis vinculados. ¿Listo? Es básicamente eso, Julián. Listo. Y bueno, ya siguiendo con las demás diapositivas, pues vamos a mirar cuáles son las principales causantes de fiscalización. Entonces, digamos, de entrada, creo que la principal causante que genera fiscalizaciones en torno de precios de transferencia es la solicitud de saldos a favor. Y con esta solicitud lo que sucede es que la administración tributaria hace un requerimiento extenso de toda la información tributaria y financiera de la compañía, y en muchos casos no se cuenta con un estudio de precios de transferencia que sustente que la operación que yo realicé con mi vinculado económico pues se encuentre a valores de mercado. Entonces, digamos, ahí digamos, cuando no se cuentan con estos estudios o con estos soportes o estos análisis preliminares, pues vamos a encontrar, digamos, va a ser la puerta de entrada para que la administración tributaria realice fiscalizaciones. Otro de los causantes o de los principales detonantes son los márgenes de rentabilidad bajos, ¿sí? Si yo como compañía durante varios años grabable llevo presentando márgenes de rentabilidad bajo, y en principal en comparación con la rentabilidad que puede llegar a tener el mercado, ¿sí?
la DIAN puede empezar a enviar oficios persuasivos determinando que mi rentabilidad se encuentra por debajo a la rentabilidad que está obteniendo en un mercado en específico. Igualmente, el tener pérdidas recurrentes también termina siendo una de las principales causantes de fiscalización, en donde la administración tributaria va a entrar a indagar por qué se están presentando estas pérdidas, ¿sí? O sea, no es normal que una compañía o en el giro ordinario de una compañía por varios años consecutivos se realicen pérdidas, digamos, financieramente tampoco tendría sentido. Entonces la administración tributaria va a entrar a indagar si de pronto esas pérdidas se están presentando por temas de precios de transferencia, en donde estoy dejando de reconocer ingresos con mi parte vinculada o de pronto estoy teniendo costos asociados con mis vinculados, estoy teniendo costos muy altos asociados con mi operación con el vinculado. Tenemos también otro de los causantes es realizar operaciones con jurisdicciones no cooperantes o de baja y nula imposición. Digamos que este es uno de los principales también causantes de fiscalizaciones. Y pues aquí la revisar es que en estas operaciones yo no esté erosionando la base gravable y que me esté llevando mis utilidades a jurisdicciones no cooperantes o de baja y nula imposición. Y por último, pues las inconsistencias que pues, se puedan llegar a presentar en la información. Como lo decía, los cruces de información en este tema de precios de transferencia se vuelven un tema muy ágil y para la administración tributaria termina siendo muy fácil verificar la información que yo he depositado en las demás declaraciones tributarias y compararla con lo que estoy depositando en precios de transparencia. Por eso es muy importante digamos, mantener el mismo sentido de todo en todas las declaraciones y en proceso de transparencia que yo le presenté a la administración tributaria. Perfecto, Julián. Pero cuéntanos un poco entonces en ese sentido, ¿qué aspectos debemos tener en cuenta, cierto, los contribuyentes para el informe local o evitar este tipo de fiscalizaciones en el informe local? Ok, sí. Entonces, mira, para evitar, digamos, estas auditorías, eh, debemos fijarnos, digamos, 4 puntos. Primero, la realidad sobre la forma. ¿Sí? No, en este momento, digamos, con el nivel de avance que tiene la administración tributaria, ya no es solamente necesario, o digamos, ya no basta simplemente con realizar el cumplimiento del informe local, como lo mencionaba, sino en realidad poder demostrar en este informe local cuál es la realidad de la operación y que la operación, primero, se esté llevando a cabo y segundo, digamos, cumpla con el principio de plena competencia. Para esto, como también lo mencioné anteriormente, importante determinar la parte analizada. Y para determinar la parte analizada, pues nos vamos a remitir al análisis funcional, en donde debemos seleccionar la parte menos compleja, ¿sí? Entonces tenemos que revisar cuáles son las funciones, cuáles son los riesgos y cuáles son los activos, y con base en eso determinar cuál es la parte menos compleja y analizar la parte menos compleja. Esto también, pues digamos, el determinar este análisis o el determinar cuál va a ser la parte analizada, nos va a dar pie para determinar cuál va a ser la comparabilidad que yo voy a tener. Y digamos, la comparabilidad también va a estar sujeta a mi análisis funcional. Entonces, es importante que siempre en el análisis funcional quede plasmado eh, la realidad de cómo se realiza la operación, porque con base en esto yo voy a seleccionar mis comparables, voy a seleccionar la metodología que voy a utilizar para realizar el análisis de precios de transferencia y que en últimas es lo que me va a determinar que esté cumpliendo o no esté cumpliendo con el principio de plena competencia. Y por último, pues toda la información que me soporte la operación. Entonces, como ya lo mencionábamos, los contratos, todo lo que tenga que ver con capacitaciones, los registros de importación, digamos, todos estos documentos que son necesarios que puedan, frente a una eventual fiscalización, demostrarme que en realidad se realizó la operación con mi vinculado económico. Son, digamos, como los puntos claves o los aspectos claves que, digamos, debería tener un contribuyente a la hora de elaborar el informe local con el fin de evitar fiscalizaciones en materia de precios de transferencia. Perfecto, Julián. Ya para terminar los temas y ya que estamos un poco pasados de tiempo, cuéntanos brevemente cuál sería el proceso de fiscalización del informe maestro, eh,
respecto de la documentación comprobatoria, pues eso es transferencia. Listo, sí. Entonces, bueno, digamos, para no andar mucho en el tema, las fiscalizaciones al informe maestro han estado más orientadas hacia el contenido que debe tener el informe maestro. Recordemos que el informe maestro viene de las acciones BEPS y fija, digamos, taxativamente una lista de requisitos que debe cumplir el informe. Entonces, digamos que las auditorías han estado más enfocadas en determinar que en Colombia se esté cumpliendo con lo que exige la normativa. Entonces, para eso el informe, pues aquí rápidamente debe tener 5 puntos. El primero, relacionado con la estructura organizacional del grupo, donde se identifique las jurisdicciones y el porcentaje de participación de cada una de las entidades que pertenecen al grupo. El segundo apartado que debemos revisar es la descripción de los negocios, en donde se debe determinar pues cuáles son las líneas de negocio del grupo multinacional, describir cuáles son sus principales mercados geográficos, cuál es su cadena de valor, describir si de pronto durante el año grabable bajo análisis hubo operaciones de reestructuración. En el tercer apartado pues va todo el tema de intangibles, es determinar básicamente cuáles son las políticas de intangibles en torno a la transferencia de intangibles, quién desarrolla, quién tiene las licencias sobre los intangibles y, digamos, cuáles son los activos intangibles más representativos del grupo. Tenemos también las actividades financieras y aquí pues lo que busca este informe es demostrar a la administración tributaria cómo se realiza el financiamiento entre el grupo. Entonces, si yo como grupo me financio con terceros independientes o si me estoy financiando o si existe una entidad dentro del grupo que realiza esas actividades financieras, ¿sí? Y pues describir cuáles son las políticas en torno a estas actividades financieras. Y por último vamos a tener las posiciones fiscales y financieras del grupo, que básicamente están orientadas a determinar si yo como grupo o de pronto alguna jurisdicción en la que yo resida tiene un acuerdo con la autoridad tributaria, que son los conocidos APAs, y pues conocer un poco de cuáles son, digamos, presentar los estados financieros consolidados para conocer un poco más la información financiera del grupo. Entonces aquí es importante recordar que están obligados a presentar el informe maestro, los contribuyentes que estén obligados a presentar el informe local, que superen los topes para presentar el informe local y que además pues pertenezcan a un grupo multinacional. Y pues ya por último, en cuanto a digamos, a las sanciones, aquí hay un punto que se ha presentado mucho y es que al tratarse, digamos, de un estudio relativamente nuevo, ¿sí? Entró en 2017 en vigor. Muchas compañías presentaron de forma tardía el informe maestro y liquidaron una sanción por extemporaneidad. Sin embargo, aquí tenemos que mediante el oficio número 0784 del 2 de julio de 2020, la Administración Tributaria realiza la aclaración de cómo se deben liquidar las sanciones, contemplando que el informe maestro hace parte de la documentación comprobatoria. Entonces, debe ser vista la documentación comprobatoria como un todo, compuesta por el informe local y por el informe maestro. Entonces, si yo como contribuyente presenté oportunamente mi informe maestro, pero presento extemporáneamente mi informe maestro, perdón, presenté oportunamente mi informe local y presento extemporáneamente mi informe maestro, no habrá lugar a que yo me liquide una sanción por extemporaneidad, sino tendría que liquidarme una sanción por omisión. Sin embargo, cuando yo como contribuyente presente extemporáneamente tanto el informe local como el informe maestro, podré liquidarme ahí sí una sanción por extemporaneidad. Entonces es importante, digamos, tener claro cuándo aplican estos dos conceptos, teniendo en cuenta que en muchos de los casos la administración tributaria pues ha enviado oficios pidiéndole a los contribuyentes que corrijan la forma en que se calculó la sanción de la omisión del informe maestro. Digamos que eh,
aquí recogimos, digamos, todos los puntos, desde la declaración informativa hasta el informe maestro, de cómo son las fiscalizaciones o cómo ha sido el avance y cómo se está manejando en este momento el proceso de fiscalización en todas las obligaciones de precios de transferencia. No sé si tú, John, quieras complementarlo con algo más. No, Julián, de hecho, creo que está muy claro lo que mencionabas. Lo único es, nuestras conclusiones al respecto es la planificación. Claramente es una planeación a nivel tanto del impuesto sobre la renta como de precios de transferencia, y esto es claramente una de las oportunidades que nos va a permitir mitigar todos estos riesgos que podemos tener ante la administración tributaria, y claramente que las compañías tengamos presente cuáles son las operaciones que tenemos con nuestros vinculados del exterior y todas estas características adicionales que hablamos durante el transcurso de esta charla. No sé, Julián, si quieras complementar o concluir algo. No, ya, digamos, ya creo que con esto pues dimos un amplio panorama de cómo son las fiscalizaciones, que digamos era el objetivo de este webinar. No sé si de pronto hayan preguntas. Juli, ya las preguntas fueron respondidas a lo largo del webinar, así Ok. que yo creo que podemos cerrar. Por último, les dejamos en este momento en el chat un link para que puedan ingresar y puedan calificar el evento. Agradecemos mucho su retroalimentación para poder mejorar en nuestras futuras eventos y hacer más gratas las experiencias para ustedes. Muchas gracias para todos por su asistencia y que tengan un excelente día. Bueno, que todos estén muy bien. Hasta luego.